Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida a mi Story Channel. Finalmente nos vamos ya acercando a ese núcleo histórico de donde orbitan muchas historias, historias de caballeros, de logias secretas y discretas, de organizaciones, de linajes, de élites, de códigos a descifrar, de mitos, de mentiras y verdades y de sombras y luces. Son muchas las historias que se han ido tejiendo, historias de misterios y de las cuales no tenemos la certeza si son mitos, si son simplemente leyendas o hay una base de verdad y quizás algunos elementos se han ido añadiendo, de manera que hoy nos vamos a concentrar en una historia bastante fascinante, ya que durante siglos se ha buscado un cáliz, pero quizás el verdadero grial no fue una copa, y eso ya se puso en discusión hace un buen tiempo. Así que es muy importante ver si esta historia fue contada siempre así, si se creyó siempre esto de un cáliz o ha tenido una evolución y ha tenido cambios durante el tiempo. Algunos autores piensan que hay una línea oculta que descendió del Gólgota hasta las tierras del sur de Francia, y en medio de todo, un nombre, Reims-le-Château, y que en reiteradas ocasiones he nombrado en esta lista de reproducciones, en esta serie de videos, ya que les he estado hablando acerca de logias secretas y discretas, logias antiguas, hasta quizás a llegar a las más modernas. Y Reims-le-Château es un pueblo diminuto donde la fe, la historia y el poder parecen converger en un mismo secreto. En la epistemología del misterio, nos enfrentamos siempre a una realidad, y es que debemos saber cómo movernos para distinguir entre una mentira fabricada para ocultar una verdad. En la medida que vamos avanzando en investigaciones y estudios, también hemos ido descubriendo, además que ahora con las redes sociales, con las plataformas que posibilitan obtener más información, nos hemos dado cuenta de que se construyen muchas falsedades para que sean descubiertas y después las personas piensen que el fenómeno en sí del cual se trataba era toda una falsedad y una mentira porque se viene a descubrir, pero es hecho a propósito. Puede sonar algo absurdo, pero en realidad puede estar sucediendo. Les doy un ejemplo concreto. El fenómeno ovni es un fenómeno serio y real, y afortunadamente en estos últimos tiempos ya lo han ido tratando de esa manera porque cada vez se va haciendo más difícil ocultarlo. Ahora, hay varias lecturas también de esto. Y hay personas que se mueven en los medios, de alguna manera lo están también desacreditando. ¿De qué maneras? De muchas formas. Uno, por ejemplo, cuando construyen pruebas falsas, hacen un video donde obviamente con el tiempo la gente se da cuenta que hay errores y que eso no es real. Así que eso le conviene a las agencias que están investigando y que han encontrado objetos que vienen de afuera y que saben que hay vida extraterrestre, pero no quieren la atención del público. Esto es muy conveniente. Quizás esas mismas agencias son las que fabrican esos videos y una le sirve al otro. Pero yo diría también que sí hay agencias que se encargan de producir esas falsas pruebas que después son descubiertas, las dejan allí para que el mismo público es el que empieza a desacreditar y a destruir esas falsas pruebas porque lo son. De modo que es muy conveniente porque cuando aparezca un video real, cuando suceda algo real, la gente va a decir otra vez, nos están engañando, no le den atención a esto. De igual manera con los objetos no identificados que se avistan, así que mandan
otros que son fabricados por ellos mismos y cuando se caen o cuando lo recupera alguien o cuando los filman, después los analizan, dicen, miren, son drones o son globos o es cualquier tontería. Y así se va desacreditando un fenómeno real. Y es algo muy conveniente. Luego salen teorías, por ejemplo. La teoría del Blue Beam es algo que, si fuera verdad, es independiente al mismo fenómeno, al fenómeno en sí. El fenómeno existe y está ahí. ¿Qué es el fenómeno? Es la vida inteligente extraterrestre que siempre se ha contactado con nuestro planeta y con otros que vienen y van, que han influenciado, han influido muchísimo en la vida humana, en la historia y de hecho han construido también. Y eso lo hemos ido viendo nosotros desde la historia. Porque si una persona se va a aproximar al fenómeno ovni desde cero en este momento, en la actualidad, pues va a encontrar mucha falsedad, mucha confusión, miles de libros y creo que es mejor dejar a un lado y decir, dejemos así, de pronto si algún día los vemos que llegan, pero entonces vamos a decir, ah, es el Blue Beam y no está pasando nada hasta que no lo veamos de frente a nosotros y es peor porque así la gente no se está preparando para ese momento. Si llega pronto o tarde o temprano llegará. Entonces, no es que me haya salido del tema del Santo Grial. Les estoy relatando esto porque aquí vamos a ver un caso, ya vimos un caso que fue el de el Priorato de Sion, por ejemplo, en el cual estos autores franceses que les mencioné en el video encuentran los documentos en una biblioteca que ellos mismos dicen que ellos mismos depositaron allí y después confesaron que todo era falso. Pero ¿qué pasó? En vez de enfriarse la atención hacia la cuestión de un posible grial o de lo que ellos formaron allí con la idea de que hubiera un linaje sagrado, un linaje directo desde Jesús hasta nuestros días, se aumentó mucho más el interés y ahí se activa la gente y empiezan a escribir muchísimos libros y la gente quiere saber más. Así que cuando hay un juego doble allí, porque cuando algo se desacredita parece que a la gente le interesa también más en vez de desanimarse. Entonces, para no caer en esos juegos, lo que tenemos que hacer es informarnos desde todas las fuentes posibles, analizar fríamente las cosas y si no tenemos la posibilidad de confirmar algo, tengámoslo en cuenta como una posibilidad. Pero si nuestra intuición, si nuestro sentido crítico nos dice que eso es una falsedad, entonces podemos profundizar aún más en lo posible, podemos informarnos más o simplemente descartarlo. Así que ese mecanismo de ridiculización preventiva se usa con frecuencia, por ejemplo, en los casos de un hallazgo o cuando una idea toca intereses políticos o religiosos que sean profundos o cuando el público aún no está preparado para entender su alcance. Y esto es un punto muy importante. Nuevamente les pongo el ejemplo de nuevo sobre la vida extraterrestre, porque y hay muchos aspectos en los cuales si vamos a analizar la masa, las personas en masa, la masa es peligrosa y actúa de una manera que puede ser impredecible y por eso se hacen tantos experimentos sociales para entender qué vamos a hacer en dado caso. Quienes están manejando los hilos del gobierno mundial, de los gobiernos o de los poderes, siempre nos están probando. Es como hacer test constantemente a la población mundial. Y si ven ciertas reacciones, dicen, mejor no publiquemos esto, mejor no dejemos que sepan. Y recordemos que la tecnología, las tecnologías de otras civilizaciones que nos puedan llevar millones de años, no necesariamente las vamos a reconocer, no sabemos identificarlas y vamos a leerlas como
como otra cosa. De modo que cuando la gente se ríe de Avi Loeb, yo me río de esa gente, porque digo, ustedes no saben y el científico Loeb al menos tiene la humildad de decir, no sabemos todavía, pero podría ser artificial, algo que no dice un astrofísico oficial, no lo va a decir jamás. Como si encontrar tecnología de otras civilizaciones fuera algo de la ciencia ficción. Y a mí me parece que no es así porque estamos en el universo. Entonces, ¿por qué debería ser ciencia ficción? Pero en fin, hay personas que piensan así. Y todos estos objetos que se están aproximando, esperemos que la Tierra esté a salvo. Es lo único que digo. Si vienen comandados de otras inteligencias o si simplemente son objetos del universo y que aún no comprendemos porque no los han entendido bien, esperemos que no vayan a llegar aquí directamente, pero estamos constantemente en riesgo. Entonces, cuando el público aún no está preparado para entender el alcance de ciertos hechos, nos lo ocultan de todas las maneras posibles. Así se lanza una verdad mezclada con veneno, porque los escépticos, por ejemplo, la podrán demoler fácilmente, se dan cuenta del juego, y al hacerlo, destruirán también la posibilidad de que se siga indagando lo que sí era auténtico y que está detrás de esa supuesta mentira. En el caso de Plantard y Cherisey, los autores que les mencionaba, ellos, por ejemplo, fabricaron una trama llena de claves esotéricas, pero hay un detalle importante. Ellos lo hicieron usando símbolos templarios, merovingios, magdalenianos y cabalísticos que son reales, que son históricos. Los usaron con mucha precisión y con mucho conocimiento de causa. Así que no era algo improvisado. Entonces, la pregunta es, ¿sería esto una cortina de humo creada para esconder detrás del escándalo y el ridículo algo más grande e importante? Quiero que razonemos todos juntos, que ustedes en este momento también estén procesando mentalmente y las ideas que les venga a la mente, escríbanmelas, porque ustedes son personas muy lúcidas y ven algo que yo no veo. Así que estaré pendiente de leer sus comentarios. Pero si lo que ellos querían era apagar el interés y que se enfriara por la búsqueda del Grial y de esta historia, pues en realidad sucedió todo lo contrario, porque antes de ese escándalo, pues en realidad Rennes le Chateau no tenía algo así muy especial como para que la gente se interesara, o digamos fuera del aude de la zona, porque los locales sabían las historias de estos abates que excavaban de noche, o el abate Gelis que escondía dinero, altas sumas de dinero y que luego asesinaron. Sí, había cosas muy particulares, pero en realidad toda esta historia tomó fuerza después del escándalo y de esta confirmación pública de que hubo un engaño allí. ¿Cuál engaño? El famoso priorato de Sion que crearon Plantar y Cherise. Así que, pues, cuando surgió que esto había sido una historia inventada, pues como que se reavivó el interés. Pero si todo esto fuera tan sencillo, simple y ya estuviera resuelto, ¿ustedes creen que yo les haría un video al respecto? Claro que no. Si yo les estoy haciendo este video, es porque para mí todavía no está resuelto esto, no está totalmente claro y hay muchas zonas de sombra aquí que quiero que examinemos. Piénselo bien. 3 abades, 3 parroquias, 3 muertes unidas por un mismo hilo de misterio.
Pero antes de los tres, recordemos que en realidad el primero fue Bigot, que mandó grabar una lápida funeraria con inscripciones enigmáticas y que hizo un anagrama oculto. ¿Lo recuerdan? Cuando estalla la Revolución Francesa, él escapó porque había persecución hacia el clero. Vigo entonces huyó a España y finalmente muere en el exilio en 1794 en el monasterio de Les Escaldes en Andorra. Es decir, Vigo sería el primer guardián de un secreto. Con él, el llamado triángulo de los abades, se convierte en una cadena de 5 eslabones. ¿Quiénes eran? Más de un siglo después recordemos a Saunier, quien realiza obras en la misma iglesia donde había servido Bigot. Recordemos que Saunier empezó a reformar y se construyó la villa Betania y vivía pues de una manera más bien lujosa y que según la leyenda descubre pergaminos escondidos dentro de una columna del altar porque hay testimonios de que al parecer allí había unos pergaminos supuestamente dejados allí por Bigot. Y Saunier los encuentra. De hecho, Saunier rompía el piso, él hizo, y con ese pretexto de romper por aquí y por allá, hizo muchas modificaciones, puso esculturas, aprovechó para no levantar sospechas, pues cuando uno hace reconstrucciones tiene que hacer mucho ruido y excavar. Así que estaba siempre en ese plan, pero la gente se dio cuenta que algo raro había ahí. Luego, Antoine Gelis, recuerden que fue el mártir del Triángulo y que fue amigo y también contemporáneo de Saunier. Y posiblemente Gelis fue también un conocedor de algún secreto. Ellos tenían un secreto común, seguramente. Su muerte nunca fue esclarecida, recuerden, y sus papeles personales desaparecieron. Recuerden que no lo robaron, sino que desaparecieron documentos. Está François Boudet, quien escribió el La vraie language celtique. En esta obra, él interpretaba la lengua céltica como un código universal y místico. Qué curioso. Su libro fue condenado por el obispado por considerarse herético, porque recordemos que la iglesia siempre está señalando cierto tipo de literatura, pero ahí hay muchas contradicciones. Yo diría que hay mucha hipocresía en la iglesia porque siempre hay algo esotérico y místico y les encanta, pero cuando surge, yo creo que es un pretexto como para hacer algo en contra de esa persona que está en la iglesia o porque se deja ver mucho y no conviene. Entonces esto a la iglesia no le gusta. Su libro fue condenado por el obispado por considerarse herético y esotérico. Mantuvo amistad y correspondencia con Saunier y murió de forma natural, pero su obra desapareció casi por completo de las bibliotecas. Lo cancelaron prácticamente. Jean-Antoine Rivière, el llamado testigo incómodo, creo que así lo llamaban los autores, fue el párroco de Esperaza, otra localidad de ese llamado Triángulo de los Abades. Está envuelto en acusaciones de irregularidades financieras con fondos parroquiales y murió repentinamente antes de ser interrogado o juzgado. Es todo muy turbio ahí. Algunos documentos insinúan que estaba vinculado a una red de sacerdotes del Aude de esa zona que intercambiaban correspondencia cifrada. No existen pruebas concluyentes, pero su nombre aparece repetidamente en las listas de clérigos problemáticos de la diócesis. De modo que tenemos estos 5 abades, una línea temporal que abarca más de un siglo y un conjunto de rasgos que se repiten, enigmas grabados en piedra, estos escritos esotéricos, estos intereses y además movimientos financieros raros.
en un lugar que se supone que es insignificante, que es un pueblito, que son zonas rurales, en realidad, son varias poblaciones pequeñas. Muy extraño, ¿eh? Muertes o exilios inexplicables, censura eclesiástica, sospechas de documentos ocultos. Cada uno parece haber heredado una parte del mismo secreto, porque todos, a pesar de que eran tan distintos, tenían eso en común. Parecía que ocultaban algo. Y su desaparición sucesiva sugiere una cadena de custodia silenciosa, más que simples coincidencias. Yo no creo que esto sea coincidencia. Es clave que sepamos que los abades, en este caso curés o párrocos rurales, eran designados por el obispo diocesano. Es importante saber quién los escogía para entender un poco, si es posible. A veces con intervención de una familia noble, protectora o patronal de la región. Entonces entendemos por qué Vigo estaba tan cercano a esta condesa y con esta cercanía, lo mismo Saunier, tenían cercanía con estas familias de élite. Entre el siglo XVIII y el XIX, en lugares como Rennes-le-Château, la familia de Blanchefort, importantísima, tenía derecho de patronazgo. Podría proponer un sacerdote a la diócesis de Alet, por ejemplo. Y así fue como Antoine Bigot, confesor de la marquesa, era una marquesa, Marie de Blanchefort, ocupó la parroquia. Pero a finales del siglo XIX y comienzos del XX, Francia cambió, se volvió cada vez más laica. Recordemos que llega ya la Ilustración, se vuelve un poco anticlerical. Los obispos nombraban párrocos de confianza, normalmente hombres dóciles de vida intachable, formados en teología clásica, eso sí, bastante intelectuales. Sin embargo, la diócesis de Alet y Carcassonne tenía fama de ser como el refugio de los rebeldes, de los indisciplinados o digamos de los excéntricos. Ahí mandaban a los que tenían como la tuerquita suelta, por decirlo de alguna manera. Quizás porque era una región apartada, así que los mandaban allá para disimular. Eran regiones con aldeas empobrecidas y un pasado herético. Ahí hay una pista importante porque allí, recordemos, se localizaron los cátaros. Entonces, este lugar es un crisol de elementos, historias importantes para esto que se está formando. No creo que lo que hizo Plantar con la famosa mentira del Priorato de Sion sea algo superficial. Yo pienso que ahí puede haber algo, lo cual merece al menos ser observado. No estoy diciendo que lo que les voy a narrar sea verdad. Igual les voy a dar la información necesaria para que ustedes puedan darse una idea y mantener su propio criterio y analizarla desde su punto de vista. Entonces, los sacerdotes que eran considerados como conflictivos o secundarios, como sin mucha importancia, ya los destinaban a parroquias rurales para mantenerlos lejos del ruido, para que no los observaran mucho en las zonas más metropolitanas. Analizando los expedientes eclesiásticos y los patronales, se observa que todos los implicados fueron nombrados por el obispo de Carcassonne, pero me llama la atención de que hay trayectorias similares. Sí, está esto de que los rebeldes, los que eran como excéntricos, los mandaban allí, pero hay algo más. No hay pruebas documentales, pero sí coincidencias llamativas. Varios de estos curas tenían bibliotecas idénticas, es decir, los mismos gustos, leían autores prohibidos y frecuentaban los mismos círculos de eruditos locales. ¿Quiénes eran estos eruditos locales? En el sur de Francia,
especialmente en el Aude y el Languedoc, existía entre los siglos XIX y principios del XX una red discreta de eruditos, filólogos, arqueólogos y clérigos ilustrados que mezclaban estudios bíblicos, historia local y simbolismo hermético. Historia local quiere decir paganismo. Por ejemplo, Luis Fede o Feide era historiador, arqueólogo y anticuario de Carcasona. Estaba fascinado por las raíces visigodas y los restos merovingios del Racés, que consideraba portadores de una tradición cristiana primitiva. El abate de Reims, Henry Boudet, por ejemplo, tenía amplios conocimientos del latín, hebreo, inglés y lenguas celtas. Su libro, La Braille Language Celtique, es una obra lingüística excéntrica, pero extremadamente culta. Su manera de entrelazar lenguaje, religión y geografía lo convierte en un precursor del simbolismo topográfico que siglos después retomarán los autores del Priorato. Volvemos, entonces vemos que hay unas redes interesantes. Eugene Stublain era arqueólogo, anticuario y fotógrafo. Documentó varias piedras con inscripciones extrañas y símbolos solares en el Valle del Aude, cerca de Reims-les-Bains. Su trabajo circulaba entre sacerdotes locales interesados en la historia sagrada de la región. Su importancia radica en que aportó iconografía arqueológica y mapas de Boudet, filólogo y anticuario francés, más lejano geográficamente pero influyente en estos círculos. Estudió el simbolismo celta y la iconografía medieval. Sus ideas sobre la ciencia sagrada de los antiguos alfabetos influyeron en el pensamiento lingüístico de Boudet. Vamos viendo cómo se va creando esta red de contactos. Citado indirectamente por algunos clérigos del Aude como inspiración, tenemos a Monsieur Félix Arsène Villard, obispo de Carcassona, quien nombró a Saunier, Boudet y Rivière. Él fue el que hizo estos nombramientos. Promovió excavaciones en la región de Limoux. Este obispo que nombró a Saunier, Boudet y Rivière realizaba excavaciones en esa región. Miren que hay unos intereses compartidos allí. Tenía afinidad con círculos católicos tradicionalistas y apocalípticos, similares a los del abate Barruel o el padre Mirville. Su tolerancia con sacerdotes poco ortodoxos permitió que se formara este nicho de eruditos rurales, un poco fuera del coro, por decirlo de alguna manera. Estos sacerdotes tenían más libertad de ser raros, de ser extraños, de buscar donde no debían buscar porque estaban más lejos de la zona de control. Así que miren cómo es interesante porque era algo conocido en la iglesia misma y permitido, pero los mandaban allá. Y allá, ¿qué sucedía? Se conectaban con personas con círculos también de una cierta erudición en una zona rural, que sabían de lenguas antiguas, que sabían de los celtas, que se interesaban en los merovingios, en los cátaros. Ahí vamos viendo, está el fotógrafo, el arqueólogo, el filólogo. ¿Qué está sucediendo en esa zona? Ahí se tiene que formar algo, claramente. Así que en ese lugar se permitían lecturas prohibidas. En conclusión, los abades y eruditos anteriores estaban vinculados al círculo Saint-Louis de Toulouse, donde se discutían temas de arqueología cristiana, cábala y numerología. ¿Se dan cuenta de lo que les decía? La iglesia ataca estas cosas, pero aquí se ve que se está formando un nicho distinto y era permitido. Estas sociedades organizaban conferencias y publicaban boletines y compartían correspondencia. ¿Qué tipo de personas se movía en ese círculo?
Clérigos, médicos, profesores, anticuarios, masones y ocultistas, todos interesados en lo mismo. ¿Qué era lo mismo? Los orígenes del cristianismo, las raíces visigodas del sur de Francia, algo muy específico, muy focalizado, y los símbolos ocultos en las piedras. Esto es muy importante en esta historia. Entonces, vamos hilando. Recordemos que está esa famosa farsa, yo diría la supuesta farsa de Plantard y Cherisset, perdón, quienes hablaron del Priorato de Sion y que ya se ha publicado y yo misma lo dije, se probó que era una farsa. Pero ojo, porque estoy haciendo este video, ténganlo en cuenta. Entonces, eso pudo haber sido una construcción de una farsa descubierta para encubrir otra cosa. Yo no lo descarto. Vamos a ver, vamos a ver. En las bibliotecas de esos pueblos dormían libros que hablaban de alquimia, de los visigodos, de las raíces secretas del cristianismo. Rennes-le-Château y el Razés reaparecen como foco de interés durante la Segunda Guerra Mundial. Ojo con esto porque yo quise empezar digamos, las investigaciones son como un río que debe fluir, pero es un río que después se va ramificando o si no, vamos a ignorar una cantidad de datos importantísimos que se van a añadir. Cuando los ríos tienen ramificaciones, se van a unir y al final todo converge al mar, que debería ser a lo que todos pudiéramos llegar, que es la verdad. Entonces, rara vez se llega a eso, rara vez se llega a eso porque es muy difícil con la historia y con todo lo intrincado de esto. De todas maneras, podemos demorarnos un poquito más, pero quizás al final lleguemos. Sin embargo, estas ramificaciones no las debemos ignorar. ¿Por qué ya voy a hablar de la Segunda Guerra Mundial? La presencia de lugares cargados de simbolismo religioso y etérico, cátaros templarios, atrajo los intereses culturales del régimen nazi. Obvio, eso para ellos era como un imán. En el esoterismo y la arqueología mística, recordemos que tenían ese interés. De hecho, Otto Rahn, arqueólogo e historiador alemán, que fue miembro de las SS y fue autor de Cruzada contra el Grial y la Corte de Lucifer, viajó extensamente por el Languedoc. Él creía que los cátaros eran los guardianes del Grial y que, ojo, porque estamos hablando todavía de un Grial, o sea, de una copa, y que su saber provenía de una tradición aria anterior al cristianismo. Su pensamiento influyó directamente en Heinrich Himmler. Recordemos que Himmler estaba muy interesado en esto, quien adoptó símbolos cátaros y templarios para las SS. Ya ven cómo se va todo interconectando. Aunque Rand nunca documentó una visita a Rennes-le-Château, su trabajo extendió el aura mística del sur de Francia como territorio del grial ario. Rand estaba influido por pensadores germanos como Guido von List y Georg Lanz von Liebenfels, quienes fueron fundadores del ariosofismo. Friedrich Nietzsche, con su crítica al cristianismo de esclavos, ellos veían el cristianismo como algo realmente como retrógrada, como algo brutal, y autores esotéricos franceses como Edouard Chouret, autor de Los Grandes Iniciados, un libro que yo leía cuando estaba muy joven, Los Grandes Iniciados, interesante. Todos ellos defendían que antes del cristianismo existió una religión primordial de la luz, siempre la luz está, extendida desde Persia hasta Europa, de la cual los arios serían herederos. Para Rand, los cátaros representaban esa antigua fe de la luz. Entonces, para ellos
el cristianismo era como un oscurantismo por muchos motivos. Ese catolicismo dogmático. Rand hablaba de una tradición espiritual anterior al cristianismo institucional, basada en la dualidad entre la luz y la oscuridad, y en la idea de que el alma humana contiene una chispa divina caída en el mundo material. Esto es pura cosmología gnóstica clásica, heredera del maniqueísmo persa y del mitraísmo, y además de las escuelas helenísticas gnósticas como Valentín, Basílides o los setianos. Todo esto tiene su origen allí. Rand creía que los cátaros eran herederos directos del gnosticismo oriental y que la iglesia los persiguió por conservar esa visión. Así que esto es una de las visiones que se autopercibe como el verdadero cristianismo. El cristianismo de la luz, el cristianismo de un Jesús universal, un cristianismo también construido a partir de la cultura persa, mística, del helenismo. Entonces, dense cuenta, todo ese sincretismo lo que va formando y de los distintos cristianismos que han existido tan variados. En su pensamiento, los cátaros guardaban la llama que descendió del cielo antes de que Roma la apagara. Miren qué interesante. Para él, Roma apagó la llama que descendió del cielo, apagó esa luz. Entonces, para Ran, esa llama o luz era el grial mismo, pero no era una copa en sí. Entonces, démonos cuenta, ya aquí hay un cambio. Ran, que era alemán nazi, para él el grial era la luz en sí, no era una copa, sino el conocimiento primordial, es decir, la gnosis, transmitido desde Persia a través del maniqueísmo hasta los cátaros occitanos. Aquí está entonces la pista de un nuevo modo de ver el grial. Para él era un conocimiento, y el conocimiento es algo que siempre vamos a ver en todas estas historias porque es más importante de cualquier cosa, y de ahí viene la gnosis. Chrétien de Troyes es el primer autor que menciona el Graal en su poema Perceval ou le Conte du Graal. Describe un objeto misterioso, no un cáliz. Aquí ya habla es de una bandeja o vaso luminoso que contiene una hostia sagrada y emite luz. Aquí ya hay otro imaginario de lo que sería el Santo Grial. No se dice que tenga relación alguna con Jesús o María Magdalena. Todavía Jesús y María Magdalena aquí no están. Es un símbolo de pureza y misterio espiritual, no de sangre ni se habla de descendencia. El grial representa, para este autor, la presencia divina en la materia, una reliquia mística no biológica. Entonces, esa es la diferencia con la otra manera de ver el grial. Hubo otras versiones místicas entre los siglos XII y XIII. Autores como Robert de Boron y el ciclo del grial del siglo XIII empiezan a identificar el grial con el cáliz de la última cena y la sangre de Cristo recogida por José de Arimatea. Vean qué elaboración. Aquí el grial se convierte en reliquia cristiana, símbolo de la redención, pero aún no hay todavía esa descendencia o Magdalena, no se mencionan. Durante el romanticismo y las corrientes esotéricas del siglo XIX, el mito del grial se reinterpreta bajo una mirada simbólica, alquímica y gnóstica. Louis Carpenter considera que el grial es la sabiduría heredada, no un objeto físico. Aquí ya se nos vuelve algo que no es material. Él lo asociaba a la línea del conocimiento iniciático desde Egipto, Sumeria hasta los templarios. No habla aún de un linaje biológico, tampoco. No está hablando de esto, pero sí está preparando el terreno. El primer vínculo directo con María Magdalena se propone explícitamente
desde el San Graal, que significa sangre real o sangre real, y que aludía a una descendencia de Jesús y María Magdalena. Esto lo planteó Gerard de Sede. Estamos ya hablando de tiempos muy recientes. Gerard de Sede con Lord de Rennes en 1967, o sea que es muy reciente, basado en los documentos de Pierre Plantard y Philippe de Cherisset, o sea que él se basó en los dossiers secrets, que son la mentira que se descubrió cuando descubrieron estos documentos supuestamente antiguos. Allí aparece por primera vez la idea de que María Magdalena habría llegado a Francia embarazada de Jesús. Fíjense que ya este planteamiento tuvo que haber sido muy escandaloso, porque aunque es ya estamos hablando de una era moderna, bastante reciente, si hablamos en términos históricos, y aunque ya en los años 60 finales la mentalidad era muy abierta, de todas maneras, recordemos que el tema de Jesús y de estos temas bíblicos es muy sensible. Así que amigos, después de ver esa elaboración que se va realizando a partir de una idea de lo que es el Santo Grial, de una copa, después es luz, después es sabiduría, conocimiento, hasta llegar a un linaje, a una descendencia directa de Jesús, pues lo que uno puede pensar es que se trata todo esto de una elaboración, una construcción literaria. Por ejemplo, si nos damos cuenta en los evangelios canónicos, en lo que llamamos la última cena, que está narrada por los cuatro evangelios, pues vemos que Mateo, allí Mateo 26 dice, y tomando una copa, poterion, copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Esto es una mención, pero que no le da absolutamente ninguna importancia como objeto. Luego en Marcos vemos, y tomando una copa igual, y en Lucas dice, de igual manera, después de haber cenado, tomó la copa. Esta es toda la mención que se hace. En los tres casos se trata de una copa ritual compartida. Nunca se habla en sí de la copa o que la mencione después. No se menciona la copa en absoluto en Juan, por ejemplo. Esto es curioso y sería bueno averiguar por qué. Ese evangelio enfatiza el lavado de pies, sí, y el mandamiento del amor, no en sí el acto eucarístico. Nosotros sabemos bien que Juan es como una historia aparte, Juan. Este evangelio es muy particular, muy especial, y ahí no se menciona ninguna copa. Y luego en Hechos, Pablo lo menciona en Primera de Corintios, la copa topoterion. Dice, de la misma manera también tomó la copa después de cenar, diciendo, esta copa es el nuevo. Aquí se le da un poco más de importancia. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Aquí sí ya se puede pensar en algo más. Le repito, es cuestión de interpretaciones, porque aquí no se está diciendo explícitamente nada de un linaje, pero habla de copa, de pacto y de sangre. Y en ningún texto apócrifo encontramos alguna mención, ni siquiera en los gnósticos de Nag Hammadi, sobre esta copa. No se describe una copa concreta usada por Jesús, ni su posterior destino, tampoco. Sin embargo, hay algo interesante porque sí aparecen otras referencias a recipientes o vasos sagrados en contextos esotéricos. Esto ya, por ejemplo, en el Evangelio de Felipe, donde se habla el cáliz, representa el recipiente del conocimiento, pero esto ya está mirado hacia un pensamiento gnóstico. O en el Pistis Sofía, donde el Cristo ofrece vasos de luz. Por ejemplo, el autor nazi que hablaba de un vaso de luz, aquí está.
seguramente por su inclinación gnóstica. Se habla de vasos de luz a los iniciados como metáfora de la transmisión espiritual. Entonces, en los apócrifos, la copa se transforma en símbolo del espíritu o la gnosis. Allí no cuenta como un objeto. Y hay que decir algo también, porque, por ejemplo, no sería la primera vez que algo se censurara en la Biblia, porque de todas formas hemos visto que lo que se menciona en algún evangelio, por ejemplo, en otro no. Por dar un ejemplo, el bautismo de Jesús, o como lo acabamos de ver, en Juan no se menciona ni siquiera la copa, en otros sí. Pero para ir más lejos, hay personajes que, sobre todo femeninos, que han querido ser un poco neutralizados. Y yo me pregunto, ¿será que María Magdalena fue reducida o reinterpretada o hasta neutralizada por el cristianismo institucional? Porque pues esto igual no es una prueba. Si fuera así, no es que sea una prueba de un linaje, pero sí pudo haber existido una censura, porque si hubo una relación especial entre Jesús y María Magdalena, era algo incómodo para el cristianismo, no tanto para el judaísmo, porque dentro del judaísmo de la época de Jesús, los rabinos y maestros religiosos solían casarse. Era normalísimo. El matrimonio, de hecho, era parte del orden natural y religioso. Y la soltería prolongada era más bien una anomalía. O sea que no es un problema judío. Esto sí, hubo una especie de censura. Es más cristiano. Por lo tanto, si Jesús como rabí Galileo hubiese tenido esposa para el judaísmo, no había ningún problema. Lo escandaloso, sí, en el judaísmo es que si esa mujer fuera de reputación dudosa o que tuviera autoridad espiritual sobre varones, como después sí se ve en María Magdalena cuando vemos los apócrifos. Entonces ahí sí pudo haber habido una censura judía también. Digamos que no le convenía ni al uno ni al otro si María Magdalena tenía una reputación dudosa y una cierta autoridad que iba por encima de los varones, una autoridad espiritual, por decirlo. Cuando los seguidores de Jesús comienzan a presentarlo no como maestro, sino como Mesías e Hijo de Dios, pues cualquier vínculo con una mujer, cualquier vínculo terrenal, carnal, se vuelve teológicamente algo muy negativo y hasta explosivo. Y fíjense que hay varios textos que sugieren una intimidad o una elección especial y una autoridad espiritual singular en María Magdalena, que luego la iglesia institucional quiso silenciar. Por ejemplo, está el Evangelio de María del siglo segundo. Fue descubierto en un códice copto. Hay que conseguir la Biblia copta, queridos amigos. Yo voy a ver si la pido por internet porque veo que es importante, la Biblia copta. Está muy completa, tiene muchos textos que han sido censurados. Este códice copto del siglo V, encontrado en el 1896 en Berlín, aunque su composición original es del siglo II, Magdalena es presentada como la discípula que comprendió mejor las enseñanzas secretas del Salvador. Tras la partida de Jesús, ella consuela y enseña a los apóstoles. Pedro se indigna. ¿Acaso habló el maestro con una mujer en secreto y no abiertamente con nosotros? Y Leví le responde, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Esto está en el Evangelio de Felipe del siglo III. En el Evangelio de Felipe del siglo III, el cual es parte de la biblioteca de Nag Hammadi, allí hay una frase famosa que dice, y la compañera está como coinonos del Salvador es María Magdalena. El Salvador la amaba más que a todos los discípulos y la besaba con frecuencia en la boca.
A ver, este pasaje ha sido objeto de debate, como se pueden imaginar. Ese término, koinonos, puede significar compañera espiritual, asociada, pareja o coheredera en la gnosis. En el contexto gnóstico, el beso simboliza la transmisión del conocimiento o del espíritu, no un gesto romántico, no necesariamente. Aún así, el texto sí sugiere una intimidad única y una relación de igualdad, y esto es escandaloso, peligroso. Hoy día no tanto, pero en un tiempo pensar de que había igualdad entre Jesús y una discípula amada como María Magdalena era un escándalo. Entonces, amigos, para cerrar con el mayor rigor posible, debemos ver que a nivel histórico no existen testimonios contemporáneos, que, es decir, del siglo I, que mencionen a Jesús casado o con descendencia. Pero, como en tantos casos antiguos, la ausencia de evidencia tampoco es evidencia de ausencia. Los evangelios, es decir, esto tampoco sería una prueba de que no era su esposa o su compañera. Los evangelios canónicos tienen más un tono doctrinal que biográfico. Entonces, por eso faltan tantos elementos, por ejemplo, de la vida de Jesús. A nivel textual, los textos gnósticos expresan una teología simbólica. En ellos, como les decía, el beso, la unión o la compañera reflejan el lenguaje místico de la gnosis. El alma que recibe el conocimiento del Cristo interior. Esto ya es un asunto teológico, gnóstico, pero aún así esto no significa que no hubiera podido existir una cercanía emocional entre los dos. ¿Quién lo puede decir? Y que haya sido censurada esa parte de la historia. Seguramente eso pudo suceder. En un entorno patriarcal, admitir una relación de pareja habría sido teológicamente difícil, por decirlo amablemente, por lo que de haber existido, habría sido suavizada, aplanada o suprimida en los textos oficiales. Así que amigos, lo más honesto hoy es aceptar de que sí existe esa posibilidad, pero que no hay prueba que la confirme ni documento, o al menos no conocidas, no tenemos esas pruebas a la vista. ¿Qué tal que existieran pruebas? ¿Qué tal que lo que buscaban esos ábates, lo que estaban buscando con tanto ahínco, fueran precisamente esas pruebas? Pues si ese era el tesoro, era un tesoro muy valioso. El que tiene la información, el que tiene las pruebas, tiene un gran poder. No sé, amigos, en esto a mí me parece que hay mucho todavía que indagar. Claramente hay que quitar capas de añadidura, de leyenda, porque además que es fascinante buscar esas raíces antiguas, por ejemplo, por parte de los nazis, era algo que les apasionaba, porque ellos querían encontrar ese mito fundacional original, encontrar sus orígenes para resaltarlos. Y hoy día está sucediendo algo muy similar. Yo veo que hoy día está resurgiendo ese sentimiento, digamos, nacional en las personas porque han sentido la necesidad de defender sus territorios. Así que la gente, yo creo que va a volver a buscar sus mitos, su cultura, sus orígenes para sentirse fuertes, para sentir otra vez que esa identidad los une. Lo estoy viendo en España, lo estoy viendo en Inglaterra, lo estoy viendo en muchos lugares que han sido aplastados y violentados por una inmigración violenta, desafortunadamente. Detrás de ese buenismo hipócrita de los políticos que no sufren las consecuencias de la inseguridad, que no sufren las consecuencias de traer a sus países personas que no comparten sus principios, porque
la religión no le hace daño a nadie siempre y cuando no pase ciertas fronteras. Si te pone en riesgo a ti, a tu familia y a tu propia cultura y tus costumbres, entonces no está bien. Si no se puede convivir en paz y tranquilidad y armonía, si yo recibo en mi casa, en mi país, personas, a mí me han recibido en Italia y yo respeto y amo esta cultura y he aprendido muchísimo y de hecho he asimilado muchos elementos de esta cultura y yo ni me doy cuenta, eso es inconsciente, pero eso se manifiesta en pequeñas cosas. Así que yo he vivido la migración y la inmigración. Yo estoy aquí en un país en Europa que no es mi país, pero miren, estos países nos reciben con afecto, con respeto. Y si nosotros traemos violencia, traemos criminalidad, pues no nos deben recibir. Y se está despertando nuevamente ese nacionalismo fuerte. Entonces otros responden, ustedes son fascistas, ustedes cuando surge esa necesidad de identidad, de sentirnos como unidos en nuestra identidad cultural, entonces les dicen fascistas porque llevan la bandera, porque dense cuenta la guerra cultural tan fuerte en la que estamos. Y desafortunadamente llega la violencia. La violencia no se debe tolerar de ninguna parte, ni de los locales, pero los locales están ya hartos de ver que personas invaden sus casas y los gobiernos no los defienden. Se está formando nuevamente una situación muy peligrosa, pero la culpa de quiénes son, de los políticos que han permitido esas inmigraciones tan violentas. Ya se sabía que eso iba a suceder porque hay países que tienen muchas necesidades, hay países que están en guerra, así que la gente se mueve o habían dicho, va a haber también movimientos migratorios por el clima, en fin, por todas estas situaciones que se están viendo, ya que la Tierra tiene sus ciclos y ha tenido etapas frías y etapas cálidas. Entonces, estos movimientos migracionales se ven, pero ahora somos muchos, ahora es en masa, ahora hay más facilidad. Entonces, en medio de todo eso, hay muchísimos conflictos en este momento, conflictos de distintos tipos. Están los ánimos bastante caldeados, las personas defendiendo su identidad cultural, defendiendo su propia seguridad, defendiendo su propia vida, defendiendo su derecho a vivir, defendiendo su derecho a estar, defendiendo su derecho a alimentarse. Es muy fuerte lo que estamos viviendo, amigos. Tratemos de ser unas personas equilibradas, de estar tranquilos y de no empujar a más violencia, de no incitar. Bueno, amigos, entonces, esto del grial no ha terminado seguramente. Esto no ha sido, estamos apenas empezando a llegar como al núcleo de esa historia, pero siempre me gusta ver también en lo posible todas las aristas de esto, porque está por un lado, están los autores, por otro lado está la historia oficial, pero por otro lado también están esas zonas grises. Es realmente interesante, es apasionante, así que pues vamos a ver si podemos continuar ahondando, pero también retomando nuestros temas principales. No nos vamos a olvidar de ninguno porque todos son importantes y además estoy anotando sus sugerencias, así que quédense muy pendientes de mi Story Channel y no se pierdan también muy pronto un video donde voy a hacer algunos anuncios que considero importantes para las personas que siguen el canal. Les mando un abrazo enorme, amigos. Cuídense mucho, cuiden a sus familias y no olviden que tienen una cita aquí en Mystery Channel. Un abrazo a todos.